Bien, calculemos entonces el ocio. El ocio va a ser resultado de ver si el servidor estuvo o no estuvo ocupado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las casillas o las celdas que yo voy a mirar? La hora de finalización del anterior, ¿verdad? Y la hora de inicio de este siguiente. En este caso no hubo ocio, si se dan cuenta es la misma, ¿verdad? En este caso, pues no hay ningún problema, hay cero ocio. Pero yo debo de colocar la casilla automática, ¿verdad? Entonces voy a comparar esas dos casillas y yo digo, ¿en qué momento se va a generar ocio? Se genera ocio, ¿verdad? Cuando la hora de finalización es menor a la hora de inicio del siguiente cliente. Entonces, si la hora de finalización, ¿verdad? Es menor, que la hora de inicio del siguiente cliente, ¿qué va a pasar? Si eso ocurre, va a haber un ocio, porque va a haber un tiempo en que el servidor está desocupado. Entonces yo le digo, bueno, si la hora de finalización es menor a la hora de inicio, quiere decir que hay un ocio. ¿Y a quién voy a restar para que me dé un número positivo? A la hora de inicio menos la hora de finalización. Ahí me va a dar el ocio. En caso contrario, pues está ocupado y va a ser igual a 0, ¿verdad? Vamos a ver aquí qué pasa. Aquí finalizó, si se dan cuenta, a la 1:25 e inició a las 5:71, es decir, que duró 4.45 minutos en ocio. Bien, vamos con el tiempo en el sistema. El tiempo en el sistema no es más que el tiempo que pasó desde que llegó hasta que finalizó. Es decir, en este caso él sale a las 7:75, ¿verdad? Y llegó a las 5:71, quiere decir que es la diferencia entre la hora de finalización menos la hora en que llegó, porque el tiempo del sistema debería de incluir la cola. Entonces decimos que es la hora de finalización, ¿verdad? Menos la hora en que llegó, justo a la hora en que llegó. Y ahí me va a dar el tiempo en el sistema. Bien, lo mismo va a ocurrir con los siguientes valores. Vamos a poder copiarlo y de todas maneras vamos a revisar aleatoriamente el comportamiento del sistema. ¿Ven? Por ejemplo, se dan cuenta que el reloj es acumulativo, ¿verdad? Esta casilla, ¿verdad? Es acumulativa, es una casilla acumulativa. Bien, vamos a cambiarle el color para que la identifiquen un poco más. Voy a colocarle azul. Esta son casillas acumulativas que son como reloj, donde van aumentando, ¿verdad? Y podemos tomar cualquiera de ellos. Vamos a tomar el número 7 para verificar la séptima simulación, ¿verdad? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, él llegó a la 1, tuvo un tiempo entre llegadas de 1:44 minutos, llegó a las 19, fue atendido a las 21. ¿Por qué fue atendido a las 21? Porque el anterior finalizaba a las 21:51. Entonces, a lo que terminó, él fue atendido. Es decir, que duró unos 78 minutos en cola, que está aquí, ¿verdad? Tuvo un tiempo de servicio, él sale luego a las 23:38, ¿verdad? Y no hubo ocio porque el hombre tuvo cola. Si se dan cuenta, cuando hay cola no hay ocio y así y viceversa, ¿verdad? Y el tiempo en el sistema no es más que la hora de finalización menos la hora en que llegó, y aquí está. Bien, el ejercicio nos dice que haga 1000 simulaciones. Yo voy a hacer las 1000 simulaciones. Eso es lo que me dice el ejercicio y vamos a calcular entonces cuál fue el tiempo promedio en el sistema. Ya me pasé por acá. Y calculamos el tiempo promedio en el sistema. El tiempo promedio en el sistema pues lo podemos calcular acá, ¿verdad? El tiempo en el sistema va a ser W, ¿verdad? W, que va a ser uno de los parámetros de cálculo, pues va a ser igual al promedio de valores que hay de todo el sistema. Bien, hacemos el tiempo y lo tenemos aquí el valor. Entonces él se va a tardar en promedio, una persona allí se va a tardar en promedio 13.89 minutos. Bien, pueden hacer el cálculo también del tiempo en cola y en este caso sería el WQ, ¿verdad? El WQ va a ser igual al tiempo en cola. El tiempo en cola pues lo toman en el promedio de la casilla de cola. Bien, es interesante el ejercicio. Pues de verdad nos dice cómo realizar un procedimiento tan cotidiano como es una cola en cualquier lugar. Aquí lo tenemos,
Bien, el siguiente.